Buenos días, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Después de haber alabado a nuestro Padre Santo, es un buen tiempo que podamos también ver lo que la palabra de Dios tiene preparado para con nosotros. Vamos a buscar nuestras Biblias y primero vamos a leer lo que la palabra de Dios tiene preparado para con nosotros. De ahí oramos y de ahí continuamos con la enseñanza. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y al versículo 17 solamente. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuade, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe en Cristo Jesús. Para toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos, hermanos. Padre bendito, bendito Señor Dios amado, gracias por el regalo de la vida y gracias, Señor, por lo que hiciste con Jesucristo en la cruz, porque esto nos dio la oportunidad, la gracia tuya, Señor Dios, de poder ser llamados hijos tuyos. Esa gracia no se ha agotado, continúa hoy en día buscando que muchas más personas se arrepientan de sus pecados. Queremos agradecerte, Señor Dios, porque vivimos bajo tu misericordia, porque vivimos bajo tu bondad y tu justicia y tu amor. Gracias, Señor Dios, por este tiempo que nos das, de poderte haberte cantado, de poder, bendito Dios, también escuchar y aprender de lo que tú tienes preparado en tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos en el precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Gracias al Señor. Hemos leído 2 Timoteo 3, 14, 17 que dice: pero persistes tú en lo que has aprendido. Persiste, dice. Continúa en lo que has aprendido. Y te persuadiste, te enamoraste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. En contraste con los malos hombres y los engañadores que nos habla Pablo en su carta 2 Timoteo, en capítulos anteriores, que solamente saben engañar y a las personas que son engañadas, Pablo nuevamente se dirige en el versículo 10, si gustas puedes verlo allí en el versículo 10 del capítulo 3, que dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Es decir, allí en el versículo 10, Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le dice: yo tengo buena referencia de ti, yo sé y he escuchado y he visto, tengo una referencia muy intacta acerca de que tú has seguido mi doctrina, has seguido una buena conducta, has seguido el propósito, tienes una gran fe, longanimidad, amor y paciencia. Se dirige de una manera enfática a Timoteo y le dice: pero tú, como en el versículo 14, cuando le dice: pero persiste tú, a semejanza del versículo 10. Si te das cuenta, el versículo 14 cuando inicia: pero persiste tú, y con el versículo 10 dice: pero tú, se está refiriendo enfáticamente a alguien. Otra vez, qué contraste. Los engañadores van de mal en peor, pero no era así para Timoteo. Habían hombres que les gustaban engañar, persuadir con el engaño, con la mentira, con la estafa, adulterando la doctrina, engañando que la conducta verdadera es esta la que tú debes seguir. No debes seguir la conducta que te muestra la palabra de Dios. Había un gran contraste que Pablo hace notar de aquellas personas que les gustaba engañar y con la vida de Timoteo. Los engañadores que iban de mal en peor, era la diferencia en Timoteo. Es mejor que le dice:
que persistas en lo que has aprendido y te persuadiste. Es mejor que persistas, que continúes, que batalles, que perseveres, que luches. Porque el camino no es fácil. El camino no es un camino de rosas en la cual tú vas a revolotear o vas a caminar y vas a seguir y vas a estar contento toda la vida. No, es un camino duro. Le dice, persiste, persevera sería para nosotros en lo que has aprendido y te persuadiste. Hemos sido nosotros persuadidos por primera vez con la palabra de Dios cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. La palabra de Dios, el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, nos persuadió y nos hizo ver claramente que el camino que estábamos siguiendo no era el correcto. Era un camino equivocado, era un camino de maldad, era un camino que iba a ir de mal en peor y que lo único que iba a hacer era hacer destruirnos y hasta matarnos. Pero fuimos persuadidos por el Espíritu Santo, fuimos persuadidos por la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo y decidimos tomar la salvación en Cristo. Porque eso fue lo que nos persuadió, nos enamoró, nos guió, nos alumbró, nos abrió los ojos. Y Pablo le estaba diciendo lo mismo a Timoteo. Persiste, continúa, esfuérzate de lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo había aprendido bien, era un buen alumno, había adquirido fuertes convicciones, sabía que debía permanecer en ellas y no dejar lo que a otros le apartaban. Timoteo vivía en un mundo en donde las personas eran malas, en donde las personas se engañaban, en donde no había la mínima oportunidad de ponerte el pie para que te caigas, lo hacían. En donde la corrupción del hombre a causa del pecado era muy grande. Pero él decidió permanecer en las cosas del Señor y apartarse del mal. ¿Eso es difícil para el hombre? ¿Apartarnos del mal es difícil para el hombre? ¿Por qué hay hombres de fe en la Biblia? Y no solamente en la Biblia, sino también en los tiempos que nosotros vivimos, que procuran con diligencia agradar a su Dios, que caminar en una vida correcta, de buen testimonio, perseverando en lo que han aprendido y en lo que han sido persuadidos. Es difícil para nosotros caminar en lo que hemos aprendido. Yo puedo entender que se dice sí, porque sí es difícil. Para nadie es sencillo, para nadie es fácil. No es un juego decir yo soy cristiano, yo soy creyente, pero el momento que salgo de la iglesia soy otro hombre, soy otra persona. Cuando la cristiandad debería mostrarse en todos lados. Y Timoteo había persistido en lo que había sido persuadido, que es lo que había aprendido de la palabra de Dios. Esta es también la única manera de resistir y de vencer a los hombres malos. Porque hombres malos, mujeres malas, hombres en general, van a rodear al creyente día tras día. Porque no somos nosotros ciudadanos, ¿no? Dice la palabra de Dios, no somos ciudadanos de este lugar. O sea, no pertenecemos a este sitio, pero sí somos ciudadanos del reino de los cielos. Y al pertenecer al reino de los cielos y vivir en un mundo pecador, el pecado nos va a querer tomar como sus servidores. Eso es lo que va a querer hacer el pecado. La mínima oportunidad que le demos al pecado, la mínima, es suficiente para que el pecado pueda capitalizarse al 1000, al millón o al billón%. Es suficiente para Satanás que haya una mínima abertura, una mínima grieta en nuestro escudo de fe,
una mínima grieta y abertura para que sea capitalizado por el Satanás. Timoteo lo sabía. Timoteo era un hombre, un joven, un hombre común y cualquiera como usted y yo. No tenía algo sobrenatural, no tenía algo más allá de lo que usted y yo tenemos y que de lo que podemos practicar y hacer. Sin embargo, él se aferró tenazmente a las convicciones adquiridas que había tomado, y no es necesariamente eso una virtud. No podemos decir, bueno, él tenía la virtud de apartarse del mal. Yo no tengo esa virtud. ¿Cómo me voy a apartar del mal? Yo no tengo esa virtud. En cambio, Pablo, Timoteo, Samuel, todos los apóstoles, ellos tenían esa virtud. Los pastores, los misioneros, ellos tienen esa virtud de apartarse de las cosas de Satanás y seguir y hacer la obra del Señor. No es así. Los pastores, los misioneros, los maestros, los hombres de fe que nos muestra la palabra de Dios, sufrieron también, fueron tentados, pero tuvieron que perseverar, tuvieron que caminar y continuar, porque fueron ¿qué? Persuadidos. Y porque decidieron bajo esa persuasión persistir, perseverar en la palabra de Dios, que es lo que debe inundar nuestra vida. La palabra de Dios debe inundar nuestro corazón como buenos discípulos de Jesucristo. La semana pasada habíamos visto más o menos lo que era un buen discípulo de Jesucristo y lo que no era un buen discípulo de Jesucristo, o sea, un discípulo no real. Y bajo esa convicción que la semana pasada usted ha visto, y quizás pudo haberse calificado usted mismo bajo la pregunta, ¿es usted un buen discípulo de Jesucristo? ¿O es un discípulo real o irreal? Porque Jesucristo se estaba refiriendo a los discípulos reales, a los discípulos irreales y a los incrédulos. Y bajo ese entendimiento, nos vamos a tener que ver como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos reales. Y vemos aquí en Timoteo un discípulo de Jesucristo, un discípulo de Dios que anhela servir al Señor con todo lo que Dios le ha dado, con todo lo que le ha proveído. Él no decidió aferrarse a las cosas malas. Él decidió aferrarse tenazmente a la palabra de Dios, a las convicciones adquiridas que había ganado a través de la palabra. Algunas veces debemos abandonar ideas que tenemos o que hemos tenido y que muchas veces son de gran estima para nuestro tiempo. Debemos abandonar toda cosa que sea de gran estima, que el mundo estime. Hay que abandonar. Es decir, hay que tener convicción. Timoteo tuvo esa convicción adquirida en su juventud. No es porque sea joven, y no es porque quizás usted ya no es joven, un pretexto para decir, bueno, todavía no lo voy a hacer. En el tiempo del Señor, todos estamos bajo la misma línea y debemos avanzar igual. Pablo da razones por las que Timoteo debía persistir. Él da. Y esas mismas razones, a las cuales son dirigidas para Timoteo, un joven siervo que deseaba servir al Señor y que iba a tener un ministerio en el Señor, no nos engañe y no nos lleve al camino de poder decir, bueno, él tenía un ministerio especial en el Señor. Yo no tengo ese ministerio especial, yo no soy llamado al pastorado, yo no soy llamado a ser misionero, yo no soy llamado a ser maestro, no sé ni qué llamado tendré, pero yo vengo. No, debemos preocuparnos. Siempre a mí me gusta enfatizar, en la iglesia que congregamos hay oportunidades bastantes para poder mostrar nuestros talentos.
hay oportunidad mucha para poder demostrar el talento que el Señor te ha dado. Y gracias al Señor por los talentos que nos ha dado, porque somos una iglesia con muchos talentos. Muchos hermanos tienen acá bastantes talentos. Pero no nos olvidemos de algo del cual el Señor también tendremos que rendir cuentas, que es nuestros dones o nuestro don. Usted es creyente, usted es hijo del Señor, entregó su vida a Cristo Jesús, se arrepintió de sus pecados y se identifica como un discípulo real del Señor. Usted tiene al menos un don, al menos uno tiene. No puede decir que no tiene al menos uno, porque estaría diciendo que usted es un incrédulo. Al menos tiene usted un don. Puede tener 2, 3, bueno, es el Señor quien los da. No lo añade en el camino, no lo añade en tu madurez, no lo añade en tu experiencia. Simplemente lo da en el momento de tu conversión. ¿Sabes cuál es ese don que tú tienes? Te estás preocupando y esmerando en poder reconocerlo y como diamante en bruto poder pulirlo cada día, es decir, prepararte, entrenarte, capacitarte, orar, congregar, servir al Señor para que este diamante en bruto pueda pulirse y puedas, cuando estés delante del Señor: Señor, tú me has dado este don, te lo entrego nuevamente, pulido, porque me preocupé en ello. Entonces, este joven Timoteo, este hombre Timoteo, que sí, tenía un llamado especial de servicio al Señor. No lo aislemos a eso, sino incluyámonos nosotros también, porque también somos hijos del Señor. Y porque también nosotros debemos persistir. Todo creyente debe persistir, y Pablo muestra y da razones por la cual Timoteo debe persistir. Y una de ellas es cuando le dice: sabiendo de quién has aprendido, le dice. No se olvide que estamos viendo 2 Timoteo 3, versículo 14 al 17. Pablo le dice: recuérdate, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién nosotros hemos aprendido? Del mismo Señor, por intermedio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el gran maestro que nos ha convencido, que nos está guiando, que nos está y de repente de cierto modo convenciendo de algunas fallas, algunos pecados que tenemos. Entonces, sabiendo de quién has aprendido, que es del Señor. Pero Timoteo había tenido maestros veraces también. Había aprendido de la palabra de Dios, pero también había tenido maestros veraces. ¿Quiénes fueron? Uno de ellos era Pablo mismo. Anteriormente, Pablo se había referido en 2 Timoteo 2:2 y le había dicho: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso imita. También estaba Loila, la abuela de Timoteo, y su madre Eunice. Pablo había elogiado su fe no fingida. Pablo se había acercado a Timoteo y le había elogiado su fe no fingida, una fe real, una fe humilde. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Ahí están los maestros de Timoteo, maestros veraces aparte de Pablo. 2 Timoteo 1:5 dice: trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti. Veo en ti que hay una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loila, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Porque la palabra de Dios se rebalsa de tu corazón, se manifiesta porque se ve tu perseverancia. No hablo que se ve tu perfección, no hablo que se ve qué hombre tan sabio y que nunca se equivoca. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de que se veía su fe, que era un hombre que se equivocaba y que tenía errores que quizás luchas también igual que nosotros, pero era visible su fe. Una fe, como dice Pablo, no fingida. Esa fe no fingida que hay en ti.
¿Acaso con lo que dice Pablo podríamos nosotros fingir la fe? Sí, podemos fingir ser cristianos, podemos fingir que somos evangelistas, predicadores, maestros, podemos fingir, como lo hay en los primeros versículos de Timoteo, hombres malos que solamente les gustaba engañar. Se puede fingir la fe, pero no se le puede engañar al Señor. No se le puede engañar al Señor. Y cuando la fe es fingida, tampoco no se le puede engañar a la iglesia. Por eso Pablo veía, tu fe no fingida, por tus maestros veraces, que no solamente fui yo, dice Pablo, en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, que te inculcaron la palabra del Señor, que te mostraron la palabra para que tú puedas crecer y caminar en convicción desde tu niñez, desde tu juventud, para que puedas servir a Dios. Has tú persistido porque tuviste oportunidad de largarte, de irte, tuviste oportunidad de escaparte, de ir con tus malos amigos, los engañadores, o con los vicios, producto seguro de tu juventud, de querer experimentar o de querer buscar algún camino diferente. Pero él persistió, perseveró. Sin duda era debido a la instrucción, sin duda era debido a la enseñanza que Timoteo había recibido de ellas, que Pablo le recordaba que desde la niñez ha sabido guardar las sagradas escrituras. ¿Estamos nosotros sabiendo guardar las sagradas escrituras, hermano, hermana? ¿Estamos sabiendo guardarla? Y guardarla significa no en esconderla en tu corazón, sino de practicarla y obedecerla. Sí debemos recordar que si es que hemos tenido maestros, o si es que hemos tenido líderes o personas que nos han aconsejado, que nos hablaron de la palabra de Dios, y debemos también imitar su fe. Hebreos 13:7 dice. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 7. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron las palabras de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imita, dice, su fe de tus pastores, de tus líderes, de tus maestros, de las personas que te aconsejan. Y dice allí, acordaros de ellos, acuérdate de ellos, no te olvides que te hablaron la palabra de Dios. Considéralos. Considera cuál ha sido el resultado de su conducta, que han dado ejemplo, e imita su fe, dice. Imita su fe. Hacemos bien en continuar en lo que hemos aprendido de un pastor fiel que nos instruyó en el camino de nuestra vida, de nuestros padres que son respetuosos de Dios. Hacemos bien en imitarlos, y que ellos fueron los primeros que nos llevaron a Cristo. Hacemos bien en imitar su fe. Debido a que sabemos de quienes hemos aprendido, nosotros debemos también continuar en lo que ellos nos enseñaron. Que también se puede decir que nuestros hijos, que desde la infancia aprendieron las sagradas escrituras de nosotros, debemos esforzarnos de que los que tenemos hijos y los jóvenes que aún no tienen hijos, pero en algún momento los tendrán, deben ir viendo y aprendiendo para que en un momento también puedan inculcar a sus hijos la palabra de Dios. Y ellos puedan aprender de ustedes y no sean engañados con mentiras de personas malas. No es cuestión de decir, lo que era bueno para mis padres es suficiente para mí. No es suficiente, no es cuestión de decir eso. Porque los padres pueden también estar equivocados. No seguimos ciegamente a los que nos enseñaron.
Pablo tenía una razón para exhortar a Timoteo. Pablo tenía una razón para poder acercarse y dirigirse a Timoteo en una exhortación para que siguiera las enseñanzas de lo que él le había mostrado y enseñado. Por medio de ellas se había aprendido las Sagradas Escrituras. Nos juntamos en la iglesia, en la congregación, para poder orar, para poder escuchar los mensajes, para poder servir al Señor, para poder evangelizar. Nos congregamos para poder estar juntos y escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para con nosotros. Pero esto nosotros lo ponemos en práctica y en obediencia. ¿Lo estamos haciendo? Lo que aprendemos de las Sagradas Escrituras, de lo que aprendemos de la palabra de Dios, lo que está aquí en nuestras manos, nos esforzamos y perseveramos en querer hacerlo día tras día, o flaqueamos. No digo que te equivocas, sí, usted se va a equivocar, yo también me voy a equivocar. Pero no es motivo para flaquear, es motivo para perseverar, para continuar, para esforzarme. O quien levante la mano, ¿quién no se ha equivocado? Yo me he equivocado, me sigo equivocando muchas veces. Pero es motivo para mí para aprender y crecer en las cosas del Señor, para buscar más de Dios. Si tengo más necesidades espirituales, necesito buscar más de Dios, no alejarme de la palabra de Dios. Si tengo más cosas que corregir en mi vida, que cambiar, necesito sumergirme más en las cosas del Señor. No hay otro medio, no hay otro camino. Pero si es que no lo hago, seré más vulnerable a enlodarme y caer en el fango, tal cual un cerdo que disfruta estar en el fango, tal cual como el pecador disfruta estar en el pecado. Lo que enseña la palabra de Dios y son conocidos por su fe sincera, son dignos de ser imitados, hermanos. Nosotros tenemos que ser dignos de ser imitados. Pero para eso debemos enseñar la palabra de Dios. Y no solamente enseñarla, sino de que nuestra fe sea sincera también. De que nuestra fe sincera sea acompañada con la palabra de Dios, para que las personas puedan imitarnos en el lugar donde vives, en tu trabajo, en tu estudio, en la iglesia. No importa la edad que tengas, si es que eres una nueva criatura, tienes que ser imitado. Persiste en lo que te han enseñado. Persiste, pues sabes de quién lo has aprendido, pues sabes de quién has aprendido la palabra del Señor. La iglesia necesita pastores, la iglesia necesita maestros, la iglesia necesita padres cristianos que puedan ser modelos para las generaciones venideras. El fin, todo depende de la fidelidad a la palabra de Dios. Si no somos fieles a la palabra de Dios, nos vamos a equivocar de camino. Debemos conocer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué debo saber las Escrituras? ¿Por qué debo leer mi Biblia? Porque ellas, dice allí la palabra, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Te puede dar convicción que eres salvo y deseas de la palabra de Cristo de Jesús. Debe haber un deseo creciente por la palabra de Dios. Las escrituras que Timoteo había conocido desde su infancia no eran las mismas que tú y yo tenemos el privilegio de poder tenerlas. ¿A qué me refiero? Eran los escritos del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y por medio de ello ya había sido llevado a la fe en Cristo
el Mesías prometido. Jesús también había dicho en ellas que son las que dan testimonio de mí, en Juan 5:39. Él refiriéndose a que las escrituras al Antiguo Testamento son las que habían dado testimonio de él. Cuando Pablo fue a Listra y mostró que Jesús había cumplido todas las promesas concernientes al Mesías, Loida y Eunice y Timoteo creyeron. Entendieron, comprendieron quién era ese Jesucristo. ¿Y qué decidieron? Entregar su vida y seguirle, ser discípulos reales de Jesucristo, arraigados, firmes en la palabra de Dios, en donde la tempestad, el temblor, las dificultades, los problemas pueden venir y pueden estar, porque van a estar, pero la palabra de Dios, esa roca firme, es la que te va a sostener. No importa tan duro sea ese momento, tienes que abrazar esa roca. Tienes que abrazar a Jesucristo, tienes que abrazar la palabra de Dios, porque es el único camino que te va a guiar a la verdad absoluta y a la vida real. ¿Y qué era la vida real? Todo el camino que tenemos en Cristo Jesús y lo que Jesucristo nos ha enseñado. Esa es la vida real. Lo que hay en el mundo no es la vida real. Es irreal, porque Satanás lo perturbó, lo distorsionó. Y un día, hermano, hermana, vamos a volver a la vida real. Cuando estemos en la presencia del Señor, todo lo que el Señor hizo desde un inicio en el Génesis era real, era según su voluntad. No había pecado, no había maldad, pero a causa del pecado todo se transgredió, todo se distorsionó y el hombre fue expulsado de ese lugar real, porque el pecado no puede entrar en la vida real de un creyente. Pero volveremos a estar un día nuevamente la humanidad en ese lugar original, real para Dios, en donde todo fue original. Qué hermoso será ese tiempo, qué hermoso será ese lugar, pero por lo pronto debemos persistir en la palabra de Dios. Lo que había sido enseñado a Timoteo no era una fe nueva y diferente, pero ahora ellos, junto con su familia, sabían la identidad de aquel a quien ellos tenían que servir y quien habían creído, basándose en las promesas del Antiguo Testamento. Lo que hace que las Escrituras sean tan importantes es que solo ellas y nada más que ellas revelan el camino de la salvación. Solamente las Escrituras, solamente la palabra de Dios nos va a mostrar el camino de la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús, como está escrita en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice, por medio del Espíritu. Las cosas del Señor, las cosas de Dios, su palabra han sido reveladas para el hombre de fe, para aquel hombre que quiere entregar su vida a Jesucristo. Amigo, amiga, si aún usted no ha entregado su vida a Jesucristo, debe entender que la palabra de Dios, la sabiduría del Señor, son para aquellos oídos que no han visto y esos oídos que no, esos ojos que no han visto y aquellos oídos que no han oído, pero van a ser reveladas por intermedio del Espíritu, por intermedio de la fe y del arrepentimiento. El Espíritu Santo hace su revelación en las Escrituras y por medio de ellas
Existe una relación muy íntima entre las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. ¿No es cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay porción de la palabra de Dios que el Señor no lo haya inspirado, no haya puesto allí su soplido, su inspiración para que tú y yo podamos aprender de ella. Toda la Escritura allí que tenemos en nuestras manos actualmente tienen el propósito de mostrarnos el carácter del Señor y su voluntad. Esto hace que la palabra de Dios sea única. Nosotros la identificamos como divinamente inspiradas. Pedro también escribió sobre esto en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios fue bajo la inspiración del Espíritu de Dios. No tiene interpretación privada, no es de alguien exclusivo, y no es una profecía, y no es una voluntad, dice, humana, porque si no, estaría cargada de pecado. La palabra de Dios es divinamente inspirado. Y como es divinamente inspirado, es por eso que ahí en 2 de Timoteo nos dice: toda la Escritura es inspiración de Dios. Las Escrituras verdaderamente son la palabra de Dios mismo, y sin duda aquí, cuando se refiere que toda la Escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento bajo su contexto y su tiempo. ¿Y qué sobre el Nuevo Testamento? Pablo afirma que los escritores apostólicos también escribieron bajo la misma inspiración, bajo la inspiración del Señor. Él les describe en los Corintios, en 1 Corintios 2:12, 1 Corintios 2:12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra del Señor nos enseña y nos muestra a través de su Espíritu Santo su naturaleza divina y acerca de lo que es lo que nosotros debemos caminar en el Cristo Jesús. Hay una cualidad que nos muestra aquí este texto que estamos viendo el día de hoy. Nos está diciendo que la palabra, que las Escrituras, dice, son útiles. ¿Usted cree en la utilidad de la palabra de Dios como creyente? Como hijo de Dios, ¿cree en la utilidad de la palabra de Dios? Allí aún en su Biblia, allí dice, las Escrituras, dice, son útiles. Ellas capacitan completamente, dice, al hombre de Dios. Capacita al pastor, capacita al maestro, capacita a todo cristiano. ¿Para qué? Para toda buena obra. La palabra de Dios, en su utilidad divina, dice, nos va a capacitar a todo hombre de Dios, a todo hijo de Dios. Va a capacitar al pastor, al maestro, al misionero, a la maestra, al hermano, a la hermana, a los que están sirviéndole al Señor. Dice, a todo cristiano, a todo creyente, para toda buena obra. No para hacer el mal ni para poder crear engaño o confusión, sino dice, para toda buena obra. ¿Para qué son útiles? Piense usted, ¿para qué puede ser útil la palabra de Dios? ¿Cuáles son las buenas obras para que ellas nos capaciten por completo? ¿Ya pensó cuáles son esas buenas obras para las cuales la palabra de Dios son útiles? ¿Y cuáles son esas buenas obras para las cuales nos capacita por completo?
Pablo menciona primero, una de ellas es enseñar. Cuando Jesús le dio a sus discípulos la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, le dijo en Mateo 28, 19, 20, que ellos debían hacer eso, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué cosa iban a enseñar? Todas las cosas, dice. ¿Qué es lo que Dios ha dado en las Sagradas Escrituras? Es decir, todas las Escrituras van a enseñar, toda la palabra de Dios, porque esto es útil para tu vida. Porque si tienes problemas en tu familia, si tienes problemas con tu esposa o con tu esposo, esto es útil. La palabra de Dios es útil, porque trae solución. Si tiene problemas con sus hijos, o tiene problemas ustedes hijos con sus padres, esto es útil, porque esto va a traer la solución. Si usted tiene problemas con los suegros o con las suegras o con los yernos, esto es la solución, porque la palabra de Dios trae solución, porque es útil, porque es veraz. Si usted tiene problema con el vecino, con la vecina o con el compañero de trabajo, esto es útil, porque esto trae solución, una solución verdadera, no temporal, una verdadera solución eficaz. Pero muchas veces buscamos otras cosas y al último dejamos la palabra de Dios y dejamos de lado la utilidad de las Escrituras. Cuando nos dicen que debemos enseñar todas las cosas, que la utilidad de la palabra de Dios es enseñar todas las cosas, evidentemente está hablando de las Sagradas Escrituras. Ellas y todas son completamente útiles para todo tipo de enseñanza que debamos hacer, hermano, hermana. Si le está sirviendo usted al Señor en la iglesia, en la congregación, que la palabra de Dios no falte, que sea lo que sobreabunde. Prepárese, busque, aliméntese, investigue, busque de la palabra del Señor. Hermano, hermana, quizás usted estará diciendo, yo no sirvo en ningún ministerio. Usted también tiene que buscar más de la palabra de Dios para no ser engañado, porque vienen tiempos difíciles en donde el engaño quiere meterse en la iglesia y convertir la iglesia en un lugar social y no donde el cristiano viene creyendo que tiene que divertirse, salir contento, alegre, en donde tiene que ver un buen espectáculo, en donde los chicos de alabanza, en donde el predicador o el que esté al frente tiene que hacerles el día y están esperando en la carne, pero no esperan en el Espíritu lo que el Señor quiere mostrarles, lo que el Señor quiere hablarles. Si usted va a venir en la carne y se va a sentar en la congregación, se va a cansar, se va a aburrir, le va a dar sueño, se va a querer ir, no va a entender, no va a querer ni cantar. Va a estar mirando el reloj, ¿a qué hora acaba? Ya me voy. ¿A qué hora es? Hasta tal hora me dijeron nada más. No. Sensibilicemos nuestro corazón y esperemos en el Espíritu qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Qué es lo que el hermano cuando está cantando las alabanzas también podamos nosotros incluirnos en ese cántico de agradecimiento y adoración a nuestro Señor. Pero la palabra de Dios no solamente es útil para poder enseñar, sino también es útil para poder redargullir. En otra traducción dice útil para reprender, es decir, para revelar, para reprobar, para declarar culpable del pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿El aborto es pecado? ¿Son pecado las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Es pecado la borrachera? ¿Es pecado el divorcio? ¿No pagar los impuestos es pecado?
no todos dan la misma respuesta. ¿Quién tiene razón? La confusión del mundo también puede confundir al cristiano. Dios determina lo que es pecado. Él es el que tiene la última palabra, el Señor, y está en su palabra. En las Escrituras Dios nos da el único criterio confiable sobre el que tú y yo debemos determinar qué es correcto y qué es equivocado. Las Escrituras son útiles para redarguir, para convencer al pecador de su pecado. Las Escrituras también son útiles para poder corregir, es decir, para restaurar, para mejorar a los que caen. Ellos necesitan ser regresados al camino recto y angosto. La ley reprende, declara culpable al pecador, pero el Evangelio es esencial para restaurar al pecador también. El Evangelio toca el corazón, fortalece la fe, nos sostiene para que la recuperación o la recepción se pueda llevar a cabo de aquel pecador y pueda reintegrarse en la actividad misma de como todo creyente. Solo las Escrituras anuncian el Evangelio Salvador que nos lleva a Cristo, sin quien no podemos hacer absolutamente nada, porque alejados del Señor nada podemos hacer. Hermanos, cuando alguien cae en pecado y en la disciplina del Señor, la iglesia debe restaurarlo, preocuparse. Pero hermanos, la iglesia no es el pastor y muchas veces nos equivocamos. La iglesia somos todos juntamente con el pastor, todos juntamente con el pastor. Pero el pastor no es la iglesia. Y muchas veces he oído, el pastor se ha olvidado de mí. Me han dicho que me van a restaurar, pero hasta ahora nada, estoy esperando. Y se vuelven de rebeldía, de cólera, de enojo, se resienten. ¿Y quién toma cabida ahí? ¿El Espíritu del Señor o Satanás? Evidentemente Satanás. La iglesia, nosotros debemos animar a restaurar al que ha caído, animarlo, traerlo, unirlo. No solamente castigarlo, aislarlo y ponerlo en un rincón. Eso es la iglesia. Eso es lo que todos tenemos que hacer unos por otros. Preocuparnos unos por otros como en la familia de la fe. Porque recuerda, nadie está libre de poder ser un día disciplinado por el Señor. Porque alguien que diga yo no voy a pecar nunca, solamente se engaña a sí mismo. En Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, es decir, se las he entregado, se las he dado saber, para que puedan corregirse, animarse, restaurarse, amarse, abrazarse, incluirse. No decir, yo soy así, si una me hace, ya le pongo la cruz, ya nunca más. ¿Y qué sería si Jesucristo nos hubiese puesto la cruz y ya nunca más con nosotros? Yo he escuchado creyentes, yo soy así, pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el perdón? Todo lo que el Señor Jesucristo ha dado y nos ha enseñado. Por eso dice, todas las cosas les he dado a conocer. Ya no son ustedes mis siervos, son mis amigos. Porque todo lo que he escuchado de parte de mi Padre, lo acepto y les he dado y les he compartido y les he entregado todo para que ustedes sepan y puedan ser como yo, dice Jesucristo.
puedan ser como yo. No le pongas la cruz a nadie, no lo taches. Porque la misma pregunta podría hacer la que dije hace un momento. ¿Qué sería si Jesucristo nos hubiese puesto la cruz? Contigo ya nada, hasta acá nomás. ¿Dónde estaría su amor, su misericordia, su bondad, su justicia, su longanimidad que nos ha enseñado? No tendríamos por qué imitar, no tendríamos por qué seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque habría fallado. Y Jesucristo no falló, no pecó. Por eso debemos imitar lo que Él nos ha dado a conocer. Finalmente, las Escrituras dice son útiles para instruir en justicia. Instruir nos hace ver el cuadro de un niño que necesita ser disciplinado, que necesita ser corregido, guiado y animado. Si es que va a crecer como un ciudadano útil y de buena actitud y comportamiento moral. De manera semejante, hermano, de manera semejante el cristiano durante su vida en la tierra necesita una continua preparación para alcanzar una vida santa, es decir, la santificación, que es parte de ser un cristiano en este mundo de pecado. Uno debe de resistir la tentación en la carne. Nosotros somos santos, pero caminamos día tras día en santificación. Nos santificamos día tras día, tras día, tras día, a pesar de que somos santos delante de los ojos de Dios. ¿Qué va a ser santo él o ella? No, él no es santo. Bueno, el Señor dice que somos santos, pero que caminamos en santificación diaria también. Y que cuando llegaremos al mayor resplendor de la santificación será en el momento de Cristo. Porque ahorita debemos estar así, uno así, otro así, otro así, otro así. Pero está caminando en su santificación diaria, perseverando y continuando. Un día estaremos todos así a la talla de Jesucristo, cuando estemos delante del Señor, con un cuerpo incorruptible. Es por eso que uno debe resistir la tentación de la carne. Satanás continúa con su obra de tentación. Sigue él obrando. El Señor Jesús resistió la tentación del diablo al responderle, ¿con qué? ¿Sabes con qué le respondió Jesucristo a Satanás? Con el está escrito. Sí, las Escrituras son útiles para instruir en justicia, porque nos revelan su gracia, la gracia de Dios, la cual trae salvación, que nos enseñan a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas y a vivir en este mundo de una manera moderada, justa y piadosa, como dice en Tito capítulo 2, versículo 11. Dios nos ha dado su palabra santa, hermano y hermana, amigo y amiga. Dios nos ha dado su palabra, que es infalible, que es poderosa, que es justa. La Escritura está completa para nosotros, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Teniendo esto, el pastor, el maestro, el padre de familia, el cristiano, está como dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Enteramente preparado para toda buena obra. Teniendo esto, la cual llamamos Biblia, la cual llamamos las Sagradas Escrituras, la cual llamamos la palabra de Dios. La pregunta vendría otra vez: ¿usted quiere estar enteramente preparado para toda buena obra? Si usted es pastor, necesita esto. Si usted es maestro, necesita la palabra. Si usted es padre de familia, necesita la palabra de Dios. Si usted es hijo, necesita la palabra de Dios. Si usted está sirviéndole en la iglesia, necesita la palabra de Dios. Si usted es cristiano en general, necesita la palabra de Dios. Enteramente preparado, dice en su Biblia, el cual quiere decir
enteramente capacitado, enteramente discipulado por el Señor, día tras día, también no solamente en nuestra santidad diaria, sino también en ser discipulados diariamente. Abraham le dijo al hombre rico en Lucas 16:29, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Tenemos nosotros a Moisés? ¿Tenemos nosotros a los profetas? ¿No es cierto que no? Ellos tuvieron su tiempo. Tenemos la palabra del Señor. No solamente hay que oírla, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, sino que también tenemos que leerla. Y no solamente oírla y leerla, tenemos que practicarla, es decir, obedecerla. Obedecerla. Cuando el rico protestó y le dijo que alguien que resucitaría de entre los muertos sería más efectivo en la obra de guiar a sus hermanos al arrepentimiento, la respuesta fue en Lucas 16:31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque alguno de ellos se levante entre los muertos y venga a predicarles, ni se persuadirán, es decir, le dice, ni se persuadirán. Pero Timoteo, ¿cómo estaba? Persuadido. No necesitaba que se levantara entre los muertos Moisés o algún profeta. Él ya estaba persuadido. Y tú y yo tenemos que estar persuadidos de la palabra de Dios. ¿O estás esperando que baje un ángel y te hable? ¿Estás esperando que se abra el cielo, baje Jesucristo y te comience a aconsejar? ¿Estás esperando que Dios mismo en su divinidad y su grandeza y su poder baje y te habla? Serías aniquilado. ¿Qué estás esperando? ¿Qué necesitas para que la palabra de Dios, para que tú te puedas persuadir de la palabra de Dios, te puedas abrazar a ella y decir, Señor, te voy a seguir, te voy a obedecer, te voy a buscar más, voy a tener sed y hambre de tu palabra, porque estoy convencido de que tú un día volverás y seré arrebatado y me gloriaré en tu presencia. Hermanos, pongámonos en pie. Qué desastre sería, qué horror, qué desastre sería si un pastor, un misionero, un hermano, un cristiano, un padre de familia o cualquier cristiano descuidan el uso de la palabra de Dios. Descuidan la preparación divinamente dada a favor para el creyente. No nos descuidemos, no le demos cabida al diablo, no nos descuidemos, sino más bien persuadamos, caminemos, sigamos y persistemos en la palabra. Persiste en la palabra de Dios. Persiste en la palabra del Señor. No hay otro camino para el creyente. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, amado Padre, gracias Señor Dios por este hermoso día que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias por mostrarnos y enseñarnos, Señor, de que nos animas, así como animaste a Timoteo, a nosotros también como hijos tuyos, a persistir en lo que hemos aprendido, a persuadirnos en la palabra de Dios, en lo que hemos aprendido,
en ser agradecidos por los pastores, o por los misioneros, o por los maestros, o los líderes, o nuestros padres, o nuestros hermanos, o amigos, de aquellos que nos han dado buena instrucción y consejo y ejemplo de fe para poder seguirte. Señor Padre Santo, queremos tomar tu palabra, esta sagrada escritura, con la utilidad que tú le has dado, para que nosotros podamos enseñar, para que podamos corregir, redarguir, para poder instruir en justicia, a fin de que nosotros como tus hijos estemos enteramente preparados para toda buena obra, podamos caminar en madurez, preparados. Y cuando el día llegue, nos encuentres preparados también, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te amamos. Sigamos orando, iglesia. Amigo y amiga, que el día de hoy nos estás acompañando, quizás por el Facebook Live, o el día estás acá en la iglesia, en el templo. Sea usted bienvenido o bienvenida. El mensaje de la palabra de Dios también es para usted. Jesucristo está tocando la puerta de su corazón con su palabra. El Espíritu de Dios lo está convenciendo a usted de su pecado, de que no hay otro camino que seguir a Jesucristo, porque Jesucristo nos ha dado su palabra, y en su palabra hay autoridad y hay sabiduría, y no solamente sabiduría y conocimiento, sino también hay solución para tu pecado, solución para tu vida, para tu familia. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Amigo y amiga, ¿te gustaría recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador? Te quiero animar a que puedas hacer esta breve oración, que puedas confesar tu pecado y puedas abrir tu corazón al Señor, para que el Señor pueda hacerte una nueva criatura. Pero ora con convicción y entendimiento, con fe y con amor. Te puedo guiar. Ora después de mí, amigo y amiga. Dios, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Me arrepiento de todo mi pecado y entrego mi vida a ti. Ayúdame a ser un hijo tuyo, a poder mostrar y dar testimonio y evidencia de que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ayúdame con tu palabra, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo y amiga, si nos acompañas hoy día y hiciste esta oración de fe, te pido que puedas levantar tu mano como señal de que has hecho esta oración. Hay un grupo de hermanos y hermanas que te quieren dar consejería bíblica. Quizás no has entendido alguna cosa, o quizás no entiendes aún lo que es ser nueva criatura, o tienes alguna pregunta acerca de lo que es la fe. Los hermanos te van a apoyar y te van a abrir la Biblia y te van a mostrar lo que es la verdad que está en las Escrituras. Si hiciste esta oración, levanta la mano sin vergüenza para que te puedan reconocer ahí el grupo de hermanos, y te pueden dar, al terminar el culto, te puedan dar algún tipo de consejería bíblica. ¿Hay alguien por allí? ¿Hay alguien que pueda levantar su mano y decir: yo he hecho esta oración, me he arrepentido de mis pecados, quiero seguir al Señor Jesucristo, quiero conocer más de la palabra de Dios? ¿Hay alguien por allí? Si estamos todos en la fe, gracias al Señor. Hermano, hermana, conságrate para el Señor. Toma una decisión de consagración, de persistir en la palabra del Señor. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tu escritura, por tu palabra y por este tiempo, este hermoso tiempo que nos has dado. Te agradecemos en el precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.